En el mundo físico, cuando hablamos de energía, es inevitable asociarlo con el brillante inventor de Nikola Tesla, quien dijo: si quieres entender el universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Pero en este video entenderemos el comportamiento de la energía a través del sonido. Desde el inicio de la humanidad, culturas ancestrales han estado utilizando el sonido como una fuerza energética que potencia y transforma la energía de nuestro ser. Instrumentos musicales como cuencos tibetanos, flautas, han sido objetos empleados con finalidades curativas. Religiones antiguas como el hinduismo o el budismo utilizan una variedad de fonemas que poseen un poder psicológico y espiritual. Estamos hablando de los mantras. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Según la cultura védica, la función primordial de los mantras es liberar a la mente y elevar la conciencia a un plano superior. Mantra es el conjunto de sílabas en sánscrito, la lengua sagrada del hinduismo y del budismo tántrico, y se recita un número de veces determinado para conseguir un logro, que puede ser mundano como obtener algo, reducir la ansiedad, el enojo, lograr alguna habilidad como conseguir estados profundos de concentración. Pero estos logros también pueden ser trascendentes, como el logro supremo, que en el budismo tibetano consiste en la iluminación no solamente racional, sino de la verdadera naturaleza de la mente. Todas las religiones poseen mantras. Quizás no lo llamen de esta manera, pero todas las religiones tienen palabras, oraciones que emplean de forma repetitiva, y la repetición tiene un propósito. A medida que el sonido, ya sea de un instrumento o de un mantra, se va repitiendo una y otra vez, va cobrando fuerza en nuestra conciencia. Uno de los grandes acontecimientos de la vida moderna y que alejó al ser humano del conocimiento de sí mismo fue cuando los conceptos de la magia y la ciencia fueron separados entre sí. No fue sino hasta principios del siglo XX, con el nacimiento de la mecánica cuántica, cuando varios científicos, cada uno realizando diferentes descubrimientos, comenzaron a demostrar que todo lo que existe contiene energía. Y fue así que el mundo invisible comenzó a considerarse como algo real y que forma parte de nosotros. No obstante, los físicos cuánticos tuvieron una tendencia al misticismo, por lo que diferentes autores creyeron encontrar a Dios en sus investigaciones. Albert Einstein dijo: un ser humano es parte de una totalidad que llamamos universo, una parte limitada en espacio y tiempo. Él se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de engaño visual de su conciencia. Este engaño es para nosotros una especie de prisión que nos limita a nuestras necesidades personales y a la inclinación hacia algunas personas que tenemos cerca. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esa prisión, ampliando el círculo de nuestra compasión, de nuestro sentir, de forma que abarque a todas las criaturas vivas y a toda la naturaleza en su belleza. El eminente fundador de la física cuántica, Max Planck, fue un investigador que, en base a su formación, tenía un concepto de Dios no marcado por la teología. Él dijo: la materia en sí no existe, puesto que el espíritu es el fundamento de toda materia. El espíritu invisible e inmortal es lo único verdadero. Planck es quizás el mejor ejemplo de que para los científicos, realmente Dios y la Iglesia no son lo mismo. De hecho, algunos de estos científicos, entre ellos él, pudieron encontrar a Dios gracias a la ciencia.
Para comprender mejor nuestro mundo físico por medio del sonido, es necesario entender cómo actúa la resonancia. Si golpeas una copa de vino y hace... ese sonido que escuchas es la frecuencia natural en la que vibra ese objeto. Es la frecuencia de resonancia del objeto, lo que quiere decir que podemos escuchar la resonancia de la copa de vino. Así como la copa, todo lo que existe en este universo vibra en su propia frecuencia de resonancia, incluso tú. Las frecuencias son ondas que se dan en un período determinado. A mayor frecuencia, más agudas, y a menor frecuencia, más graves serán. Las ondas emitidas en forma de sonido tienen la capacidad de intensificar las ondas de los objetos. Incluso, si ese objeto es muy frágil, podría romperse, como el vidrio. A principios del siglo XX, Ernest Chladni, músico y físico, realizó un experimento en donde colocaba unas placas de metal con arena sobre ellas y luego las hacía vibrar con el arco de un violín. La arena sobre la placa de metal comenzaba a vibrar organizándose en patrones. Mientras más alta era la frecuencia del sonido, más complejas eran las figuras geométricas. Este experimento se conoció como figuras de Chladni. Estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga, o los patrones de mancha del leopardo, o la piel de la serpiente. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. Puede recibir y retener la vibración debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar. El agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Y a partir del descubrimiento de Chladni, surgieron otros investigadores que expandieron su trabajo. Tal es el caso de Hans Jenny, quien experimentó con la frecuencia del sonido, esta vez incorporando varios líquidos. Fue él quien le acuñó el término decimática. Masaru Emoto, un investigador japonés, investigó la estructura molecular del agua. Sus experimentos se basaron en observar el comportamiento del agua proveniente de diferentes fuentes, como agua del grifo o directamente de fuentes naturales, y posteriormente fotografiándolas con un microscopio. Lo que están viendo son imágenes de Masaru Emoto, las cuales muestra en su libro Los mensajes ocultos del agua, y de cada imagen Masaru dice lo siguiente. Esta foto del agua en Tokio no mostró señales de cristalización. Del agua corriente de Londres, solo pudimos obtener cristales que no se desarrollaron totalmente. El agua corriente de París, por donde fluye el río Sena, la muestra no cristalizó con facilidad, pero no fue tan terrible como esperábamos. En Nueva York, por lo general, el agua es fluorada y tratada con ozono. Quizás por esto, el agua llegó a cristalizar tomando una linda forma. En Vancouver, los cristales de agua adoptaron una hermosa forma cristalina, especialmente aquellos del agua corriente. Aquí el agua muestra un hermoso cristal. No obstante, una cosa son los hermosos cristales y otra es la seguridad del agua potable mientras viaja. Cristales muy bellos. El agua cristalizó muy hermosamente. La gente que vive en países donde el agua corriente es potable es realmente muy afortunada, pero los criterios de desinfección no son tan exigentes como los de Japón. También logró excelentes descubrimientos exponiendo agua destilada a la música. Este cristal resultó de exponer el agua a una famosa canción folclórica coreana que habla de 2 amantes que se ven forzados a separarse cuando cruzan un paso de montaña, en la montaña Arirang. ¿No tiene este cristal un aspecto algo doloroso, triste y desgarrador? Utilizamos la pieza Gaia Sinfonía número 1, de la cual se dice que tienen efectos sanadores. Cada una de sus obras musicales contiene un mundo místico, propio y singular. Esta foto nos muestra un bello cristal, tierno y delicado.
Cuando expusimos el agua a Hotel de los Corazones Rotos, cantada por Elvis Presley, obtuvimos 3 tipos de cristales. La foto número 1 es la imagen de un corazón partido en 2. La foto número 2 muestra 2 partes que están tratando de fusionarse. Y la foto número 3 muestra un corazón recién formado que pudo sobreponerse a un periodo difícil. ¿Ustedes creen que esta es una idea demasiado romántica? Esta música está repleta de ira y parece censurar al mundo. Consecuentemente, la estructura hexagonal básica y bien formada de este cristal se ha roto en pedazos perfectos. El agua parece haber reaccionado negativamente a esta música. No estamos diciendo que la música heavy metal sea mala, solo que debe de haber algún problema con su letra. Este es meramente un ejemplo. En este experimento utilizamos agua destilada básica y la palabra gracias. El cristal tiene una forma muy hermosa y bien equilibrada. La palabra gracias en japonés existe para ayudarnos a expresar gratitud. En inglés y en coreano debe tener un origen diferente. Este cristal es similar al que fue expuesto a la música heavy metal. La letra parecía decirle estúpido a la sociedad. Por lo tanto, las consecuencias pueden haber sido las mismas. También le colocamos la palabra estúpido en inglés a otro frasco. Da la sensación de que hay diferencia en la etimología de las palabras, ya que no obtuvimos los mismos resultados. Estas son palabras utilizadas a menudo por los jóvenes de hoy en día. Consecuentemente, tal como esperábamos, después de haber expuesto la muestra a estas palabras, el aspecto del cristal fue desagradable. El cristal estaba distorsionado, disperso y desfigurado. Era realmente la imagen visual de las palabras "me das asco" y "te voy a matar". Vivir en un mundo en el que se expresan palabras como estas inspira temor. Tomamos fotografías de innumerables cristales de esta muestra, pero esta fue el cristal más hermoso que pudimos obtener. Por cierto, que no hay en este mundo nada más importante que el amor y la gratitud. Simplemente expresando amor y gratitud, el agua que tenemos alrededor y dentro nuestro cambia maravillosamente. Si nuestro cuerpo está compuesto en un 70% de agua, ¿no te hace pensar cómo nos estaría afectando el sonido en nuestro organismo? Este experimento nos muestra una vez más que el origen primordial de toda la creación nace de una vibración. Nuestro cerebro genera alrededor de 60.000 pensamientos por día, ya sea consciente o inconscientemente. Pero nos han demostrado por medio de la ciencia que la mayoría de ellos son pensamientos negativos. Estos pensamientos pueden ser repetitivos, sobre el pasado o sobre el futuro. Pero al mismo tiempo, estos pensamientos nos están generando emociones. La ansiedad, el estrés, el miedo, son la mayoría de los pensamientos que están presentes en nuestro día a día. Si miramos los pensamientos y las emociones como vibraciones que se originan en nuestro cuerpo, ¿puedes imaginar por un momento qué clase de pensamientos y emociones estás generando? ¿Cómo crees que pueden estar afectando en tu propio cuerpo? Citando nuevamente a Albert Einstein, él nos decía: "El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar". Las emociones y los pensamientos negativos son naturales en los seres humanos, tanto como los positivos, y resultan ser la consecuencia de nuestra propia perspectiva de lo que nos rodea. Por lo tanto, no es la consecuencia lo que se debe eliminar, sino comprender cuál es el origen de nuestra perspectiva ante el mundo. La perspectiva de cada ser humano se basa en la información que ha adquirido de su entorno y las experiencias que ha tenido con él a lo largo de su vida. Cuando estamos ante una situación, buscamos en nuestra memoria una experiencia parecida que ya hayamos tenido, para entonces así calificar la nueva experiencia como negativa o positiva. Esto se debe a nuestro instinto natural de supervivencia que nos protege del peligro. Cada pensamiento que vamos produciendo va preparando nuestro cuerpo para vivir esa situación que ya anticipamos con el pensamiento. Por lo tanto, nosotros mismos somos los que estamos eligiendo cuál es el pensamiento y el sentimiento que tendremos ante cualquier situación. Inconscientemente, la vibración que estamos produciendo
nos guiará a situaciones que vibren en la misma frecuencia en la que estamos. Estamos siendo los creadores de nuestra propia realidad. Infinidad de leyendas nos enseñaban desde la antigüedad que lo que vemos en los demás nos revela información sagrada de lo que somos nosotros mismos. Esto es la ley del espejo. El exterior actúa como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejadas diferentes cualidades, características y aspectos personales que yacen dentro de nosotros, pero de los que no somos capaces de aceptar. Es por eso que proyectamos sobre el entorno nuestra propia realidad. Ser consciente de aquello que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos en realidad. Nos facilita recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar aquellos aspectos de nosotros que no deseamos mantener o queremos transformar a positivo. Inevitablemente tenemos que enfrentar a nuestra oscuridad, a nuestros problemas, a nuestros aspectos más negativos, porque es allí donde está la experiencia que nos permite identificar y potenciar nuestras mayores virtudes. Al cambiar la percepción, estamos cambiando la visión, y esto nos cambia el pensamiento y también la emoción. Al cambiar la emoción y el pensamiento, cambiamos la frecuencia en la que vibramos, cambiamos lo que resuena con cada uno de nosotros. Entonces cambian las situaciones que elegimos inconscientemente por elecciones más conscientes. Por lo tanto, tendremos más posibilidades, más opciones de realidades, y las que vendrán a nosotros son las que vibren en nuestra misma frecuencia. Por ello, es necesario elevar tu frecuencia para estar al nivel de las cosas que deseamos. El dinero tiene una frecuencia, el amor, el odio, la escasez y todo lo que existe tiene su propia frecuencia. No se trata simplemente de sentarnos a desear algo. Necesitamos cambiar la frecuencia para cambiar la realidad. La música que escuchamos actualmente está afinada en 440 Hz. Esto se estableció en Europa como un patrón de afinación en 1953. Pero actualmente, diferentes músicos han estado experimentando sobre qué pasaría si cambian la afinación de los instrumentos a 432 Hz. 432 propicia estados de calma y relajación en nosotros, como también aumenta nuestra creatividad. Y los cuencos tibetanos son instrumentos que están afinados en estas frecuencias. Estos emanan sonidos que estimulan el equilibrio de ambos hemisferios cerebrales y estimulan la actividad de onda alfa y beta de nuestro cerebro. Para cambiar nuestra frecuencia, es evidente que los sonidos que entran en nosotros son clave para nuestro bienestar, pero no es lo único. Los alimentos que consumimos debemos elegir conscientemente de qué están hechos, de dónde proceden, cómo son tratados estos alimentos antes de llegar a nuestra mesa. Además, realizar actividades que activen nuestra creatividad, como el arte, la lectura, la música. Realizar prácticas como la meditación, el ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza, compartir con animales, también son actividades que elevan nuestra frecuencia. Si elegimos conscientemente lo que nos gusta, lo que nos hace felices, y confiamos en que ese es el camino correcto para poder mantenernos en la vida, estaremos vibrando en la frecuencia de esa decisión. Por lo tanto, seguiremos atrayendo a nuestra realidad experiencias similares.